Hoy es nuestro conferencista Francisco Martelli Quesada, nuestro miembro correspondiente en los Estados Unidos, a quien le damos la bienvenida. Va a exponer sobre la familia Ondegardo, la familia del célebre abogado español, mano derecha del rey Toledo, personaje del siglo XVI que él ha estudiado con hondura. En este acto, la presentación va a estar a cargo de su tío, Juan Isidro Quesada, nuestro distinguido miembro vitalicio. Adelante, Juan Isidro. Muchas gracias. Bueno, la genealogía es una ciencia que el hombre ha cultivado desde la más remota antigüedad. Es así que las más antiguas civilizaciones, como la sumeria y la egipcia, compusieron listas de sus reyes divididas en distintas dinastías, gracias a las cuales se han podido reconstruir tan lejanos hechos de la vida humana y que han facilitado así la historia de estas culturas. Hoy en día esta ciencia ha cobrado relevancia y se le estudia en casi todos los países del mundo a través de instituciones como la nuestra, en la que nuevas generaciones se unen a ellas. Y a medida que pasan los años, llegan nuevas generaciones, a Dios gracias, que van mejorando los estudios a impulsas de la sociedad con que son tratados y las facilidades que en los últimos años nos han dado las modernas comunicaciones y la digitalización de los diversos archivos históricos, tanto eclesiásticos como nacionales. Hoy tengo el orgullo de presentar a mi sobrino ante tan distinguida audiencia aquí presente. Es para mí un gran significado. Tengo un heredero de mis gustos por la genealogía, y esto no es común darle en muchas familias. Francisco Martelli es un genealogía argentino, nacido en Buenos Aires. Actualmente reside con su mujer y sus 3 hijos en California, Estados Unidos. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con una maestría en negocios del Massachusetts Obstetric Technology. Trabaja como consultor de finanzas en diversas empresas. Es miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y de la Academia Genealógica Charcas en su sede en Sucre, Bolivia. Academia de reciente creación. Domina 6 idiomas y ha realizado investigaciones genealógicas en documentos en inglés, francés, italiano, portugués y latino, además de castellano. Lee a Homero en su idioma original, el griego antiguo, y un recuerdo propio. Siendo adolescente, atormentaba a sus amigos del colegio, enseñándoles a leer y traducir jeroglíficos egipcios. Era ya una mente abierta a todo conocimiento. Es además un apasionado ajedrecista y músico. Su instrumento es el piano. Actualmente se divierte aplicando inteligencia artificial para hacer música. Comenzó sus investigaciones genealógicas hace más de 20 años, con el nacimiento de su primera hija, Teodelina. Ha publicado artículos en nuestro boletín desde 2018. Hoy nos presenta su primer libro, El Jurística de los Incas, que trata sobre la descendencia del licenciado Polo Ondegardo y de su hermano Diego de Sartre. Señores, Francisco Martelli. Muchas gracias. Quería saber si esto se escucha bien. ¿Todos lados? Perfecto. Así estoy con
las manos libres para los chiches tecnológicos. Buenas tardes a todos, es un honor para mí estar en esta reunión del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y además una gran alegría, porque este trabajo en muchas formas es continuación de la obra de mi tío, que escribió hace mucho sobre el licenciado Polo. Entonces, para mí es muy lindo poder continuar y tomar desde lo que él dejó. Frecuentemente, como él decía, en la familia hay un solo genealogista, y recién después de que pasa, vienen los otros. Para mí no fue así. Yo tuve la suerte de tenerlo a mi tío a mi lado, como mi maestro, y acompañándome en este camino de la genealogía. Me gustaría entonces darles la bienvenida con algo de una música del siglo XVII, para ponernos un poco en ambiente. Música sacra. Esta es un himno procesional de Juan Pérez de Bocanegra, publicada en Lima en el año 1631, y tiene la distinción de ser la primera obra musical publicada en el Nuevo Mundo. Y en esta obra, escrita en quechua, me pareció adecuada para presentar al licenciado Polo de Bardo, que fue jurista de los incas. El himno dice: Anakpachak kusikuini, Huarancacta muchaskaiki, Runakunap suyakuinin, Kalpanakpa kinikuinin, Huakeascaita. Uyariwai muchaskaita, Dios pa rampa, Dios pa mama. Yurak tuktu yan kaiman, Yupaskaya, Kulpaskaita, Wawaikiman Suyuskaita, Rikuchiyai. Alegría del cielo, te adoro mil veces, fruta preciosa de árbol fructífero, esperanza que anima y da soporte a los hombres, oye mi oración. Atiende nuestras súplicas, oh columna de marfil, Madre de Dios, de iris hermoso, amarillo y blanco. Recibe esta canción que te ofrecemos, ven a nuestra ayuda, muéstranos el fruto de tu vientre. El licenciado Polo de Gardo hubiese entendido perfectamente esta letra. Él conocía el quechua, dominaba el quechua, y fue un experto en la cultura quechua. Por eso comenzamos con esto. Vamos a ver entonces, este trabajo es sobre la descendencia del licenciado Polo de Gardo, jurista del siglo XVI, y de su hermano Diego de Zárate. En el libro que escribí, hago 10 generaciones del licenciado Polo y 8 generaciones de Diego de Zárate. Por eso me resultó bastante grandote. La descendencia, obviamente, comienza en el Alto Perú, pero luego se divide en distintos países a medida que sus hijos y nietos y descendientes se iban radicando en distintos lugares. Países como Chile, España, Perú y el Río de la Plata. Pasamos ahora entonces al índice. Bueno, acá tenemos el libro, que acá tenemos acá, y tengo varios ejemplares también para los que estén interesados en mirarlo luego de la charla. En el índice vamos a hablar sobre las biografías, tanto de Polo como de su hermano Diego. Voy a hablar un poco sobre la organización del libro, que le presté mucha atención en cómo organizar un libro tan grande sin que el lector se pierda. Vamos
Vamos a presentar algunos árboles genealógicos y hablar sobre algunos personajes más o menos conocidos que resultaron de esta descendencia. Y finalmente, algunas palabras sobre el legado del licenciado Polo. Empecemos entonces con las biografías. El licenciado Polo Ondegardo era el mayor de 7 hermanos. Era hijo del escribano Diego López de León. Nació en Valladolid. Su padre murió cuando Polo tenía solamente 14 años. Familia numerosa, tuvieron algunos problemas económicos, pero tuvieron la suerte de que su abuelo materno se acercó a la familia y les prestó ayuda económica. Con esa ayuda económica en particular, Polo Ondegardo pudo estudiar leyes en Salamanca, donde salió con una licenciatura. Por eso se lo llamó el licenciado Polo. En el año 1543, Polo se embarcó a Indias, junto con su hermano Diego, en el séquito del virrey Blasco Núñez Vera, primer virrey del Perú. Siendo licenciado en leyes, por supuesto, tuvo mucho requerimiento. Uno de los personajes más importantes del Perú en ese momento era Gonzalo Pizarro, medio hermano de Francisco, que ya estaba muerto, ya lo habían asesinado. Gonzalo Pizarro le encomendó que lo ayudara a administrar sus bienes. Además hicieron negocios juntos. Tenían en conjunto minas de plata, porque en esa época se descubrieron la plata en el Cerro Rico de Potosí. Pero hubieron temas políticos. Los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, se pelearon con el virrey. El virrey les quería sacar poder, vino con las leyes nuevas para protección de los indios. Los encomenderos no querían saber nada de esto, se aliaron, lo pusieron a Gonzalo Pizarro a la cabeza y prendieron al virrey. El licenciado Polo se encontró en una situación un poco difícil y él era amigo, de hecho, de Gonzalo Pizarro, y hay una historia que cuenta que estaba acompañándolo al virrey, ya preso, a su prisión en la Rada del Callao. Trabajaban juntos. El virrey le preguntó a Polo si las leyes con que se lo juzgaba se aprendían en Salamanca. Polo dijo que le podría contestar si estuvieran en Valladolid o en Madrid, pero no en las Indias donde no había leyes. Así se sentía él. Ahora, al emperador Carlos V no le hizo ninguna gracia que apresaran a su virrey, y para poner orden mandó a Pedro Lagasca, un cura, a poner orden, encomendándole que reuniera un ejército, porque no tenían fondos para mandar un ejército desde España, hubiese sido costosísimo, además estaba embarcado en las guerras de religión en Europa. Entonces lo mandó a Lagasca. Cuando Polo Ondegardo se enteró que Lagasca había pisado el Perú, abandonó a Gonzalo Pizarro y se unió a las tropas del cura. En 1548 participó en la batalla de Jaquijahuana armado un arcabuz. Antes de eso había sido uno de los pocos que habían cruzado a nado el río Purímac, porque las tropas de Pizarro habían cortado los puentes. Y en esa batalla de Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro fue finalmente apresado y ejecutado. No sé si se ve suficiente. ¿Hay alguien ve algo? No sé. Bueno, debe ser porque no tengo los anteojos. Por haber participado en la batalla y haber asumido las tropas reales, recibió favores reales. Le dieron una encomienda en Achacachi, bueno, en Achacachi no, le dieron varias encomiendas, y además lo nombraron encomendero corregidor y justicia mayor de los Charcas, que es la provincia más rica de todo el Perú. Allí estaba en los Charcas cuando hubieron más levantamientos de encomenderos. En un momento dado se levantó don Sebastián de Castilla y Egas de Guzmán en el 1553. Él, comprometido con la causa real, sabía que lo iban a prender. Los sublevados primero mataron al general Hinojosa en La Plata, y él sabía que lo iban a prender, salió a caballo, y como dice en un documento del siglo XVII, al principio sin montura ni freno, y logró escapar. Pero por suerte esa rebelión fue sofocada. Un año después se levantó en el Cusco Francisco Hernández Girón, también levantando el estandarte de los encomenderos y en contra del poder real. Nuevamente salió
por Londegardo a combatirlo. Al principio la batalla de Chuquinga, en las cuales las tropas reales fueron derrotadas, pero luego, en el año 1554, finalmente en Pucará, no muy lejos del Cusco, donde Francisco Hernández Girón fue terminantemente derrotado. De esa batalla, Polo salió con heridas, especialmente heridas de arcabuz en un muslo, de lo cual salió rey por el resto de su vida y tuvo que apoyarse con bastón, por más que tenía menos de 40 años. Fue después designado Justicia Mayor del Cusco, y allí estaba en el Cusco cuando empezó a entrevistar a estos indios viejos que se habían criado antes de la llegada de los españoles. Y no solamente los entrevistó, sino que además tuvo el interés de aprender sobre su cultura y escribirla en tratados hoy valiosísimos, porque fue el único español que entrevistó a estos indios y que dejó eso plasmado por escrito. También, estando en el Cusco, descubrió las momias de los incas, ¿sí? de los monarcas incas. Y bueno, vamos a hablar después, en otro momento, un poco más en detalle de eso. Y dijimos, sobre la cultura quechua escribió varios tratados. Y como jurista, abogó por los derechos de los indios y abogó para respetar su cultura y sus jerarquías sociales, por supuesto, dentro de la mentalidad de un encomendero del siglo XVI. Aquí vemos la firma de Polo. En la época le decían el licenciado Polo, y él firmaba así. ¿Sí? ¿Quién era él? El licenciado Polo. Y en su firma decía el licenciado Polo, como lo vemos aquí. Y aquí vemos un retrato también de Polo. El único que existe, hasta donde sabemos, del licenciado Polo. Este retrato se encuentra en el Museo de la Catedral de Valladolid. Cuando yo me enteré que existía ese retrato, escribí a la gente de la catedral para que me sacara una foto, y esta foto me la sacaron especialmente. Hablemos ahora sobre el descubrimiento de las momias incaicas. En el año 1560, estando Polo en el Cusco como regidor, llegó a su conocimiento que existían estas momias y de alguna manera se apoderó de ellas. No se las dieron, no sé cómo pasó, seguramente se habrá apoderado. Habían 3 hombres y 2 mujeres. Estaban los incas Pachacútec y Huayna Cápac, también estaba la joya Mamaoclo, y también estaban las cenizas de Huiracocha, que era el padre de Pachacútec. En este caso no estaba el cuerpo, sino las cenizas. Gonzalo Pizarro había mandado quemar el cuerpo, viendo como los indios lo adoraban, entonces lo mandó quemar. Los indios pobres recogieron las cenizas, siguieron adorando las cenizas y escondieron los otros cuerpos y los seguían adorando. Acá vamos a ver los dibujos de Guamán Poma de Ayala, de los personajes nombrados. Tenemos primero a Huiracocha, ¿sí? Que eran solamente las cenizas. Después estaba su hijo, Pachacútec, la hija de Pachacútec, Mamaoclo, y el hijo de Mamaoclo, Huayna Cápac. El Inca Garcilaso, que era muy joven en esa época, fue a visitar al licenciado Polo. Y él escribió que llegó ahí y vio las momias. Estaba, el Inca Garcilaso pertenecía a la Casa Real, él era sobrino nieto de Huayna Cápac. Dice que tocó los dedos de su tío abuelo, eran duros como la madera, dice. Los cuerpos estaban perfectamente bien conservados, ¿sí? Con su pelo, los ojos estaban reposados con pan de oro y eran muy realistas. Las momias tenían los brazos cruzados, las piernas cruzadas, para ser preparadas para ser llevadas en procesión. Eran sumamente livianas, muy fáciles de levantar por una persona. Estas momias, el licenciado Polo les envió a Lima, al virrey, y fueron depositadas en el Hospital Real de San Andrés, donde quedaron semi-olvidadas. Tenemos algunas referencias de gente que vio esas momias después de que llegaron. La última referencia existente a las momias fue una persona, un cronista del año 1638, ya decía que no estaban en buen estado esas momias, y después de eso no existen más referencias, desaparecieron del mapa. En el siglo XX hubo varias excavaciones en este hospital tratando de encontrarlas. Nunca fueron encontradas. Queda la esperanza, obviamente, sería un hallazgo arqueológico inmenso, ¿sí? En algún lado deben estar los restos de esos cuerpos.
entonces cómo estaban estas momias. Acá tenemos una representación de Guamán Poma de Ayala, nuevamente, de estas momias, en la posición en que estaban, con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, y acá les representa a Guamán Poma en procesión. Así se las llevaba y así las adoraba el pueblo del Cusco. También vemos otra representación de las momias moderna en un museo del Perú. ¿Sí? Y está vestida como estarían vestidas en esa época. Hablemos ahora sobre las propiedades de Porón de Gardo. Porón de Gardo empezó con sus encomiendas, eso le dio mucho dinero, empezó a comprar más y más propiedades, tenía muchísimas tierras. Acá tenemos una visión, no sé si total, de sus propiedades. Esto está sacado de la doctora Ana María Presta, de su genial obra Los encomenderos de Charcas. Muy lamentable, la verdad, su fallecimiento este año. Los historiadores argentinos se han quedado con un vacío muy difícil de llenar con la desaparición de la doctora Ana María Presta. Acá vemos entonces que el licenciado Porón tenía tierras en Cochabamba, vetas de minas de plata en Potosí y en Porco, tenía también chacras en la zona de La Paz y Llamparaes, casas en La Plata, y como si esto fuera poco, tenía propiedades en España, que también le venían por familia. Así que tenía una enorme fortuna, quizás la persona más rica de Sudamérica en el siglo XVI. Hablemos ahora sobre la biografía de su hermano, Diego de Zárate. Recordemos, Diego también viajó al Perú junto con su hermano Polo. Fueron muy cercanos uno al otro. Diego fue apoderado de Polo, administró sus bienes. También se le entregaron encomiendas, como encomiendas en la Yungas, en la zona de La Paz. Dueño de chacras y haciendas. Fue también muy rico, aunque no tanto como su hermano, famoso. Y una cosa muy interesante sobre Diego fue que fue el fundador del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios en La Plata, de la cual hablaremos ahora en un minuto. Acá tenemos la firma de Diego de Zárate. Fíjense que el apellido se escribía con cedilla, no con z. Esta firma fue sacada de un documento del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, a pedido mío. Y vamos a ver ahora las propiedades, algunas de las propiedades de Diego de Zárate que están en su testamento. El testamento de Diego de Zárate vemos que tiene haciendas, chácaras, alfalfares, casas y solares y demás. No vivió nada mal, aunque no fue tan rico como Polo. Hablemos ahora sobre el Monasterio de los Remedios. El Monasterio de los Remedios fue fundado por Diego de Zárate en el 31 de julio de 1574, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Inicialmente se llamaba Monasterio de los Remedios de Santa Mónica, fue otro nombre que tenía, pero también le decía el Monasterio de monjas de esta ciudad, o el Monasterio de las monjas de abajo. Fue fundado para dar estado religioso a hijas de conquistadores que por ahí no tenían el dinero para pagarles una dote, que se casasen. Entonces las ponían de monjas ahí. En el año 1908, acá fue el predio del Colegio del Sagrado Corazón en Sucre, y en 1970 fue declarado Monumento Nacional de Bolivia. Vamos a ver que el licenciado Polo tuvo muchas descendientes mujeres, empezando por sus hijas que fueron monjas en este monasterio. Y además, tanto esas monjas como muchos otros descendientes, también varones, fueron enterrados allí, empezando por él. Entonces, vamos a ver entonces la relación entre la descendencia de Diego de Zárate y este monasterio. Acá hemos confeccionado una lista de descendientes de Diego de Zárate que utilizaron el monasterio para entierro o para claustro. Vemos acá que tenemos por generación. Generación 1 son los hijos, 2 son los nietos, 3 bisnietos, etcétera, etcétera. Y acá vemos que de las hijas hubieron ya 3 que fueron monjas, una de ellas madre superiora del convento. Y muchos descendientes, incluido Diego de Zárate, por supuesto, como él murió en 1581, como fundador fue enterrado en el convento. Entonces, y toda esta información, que seguramente es muy parcial, deben haber muchos más que han sido enterrados allí, que por ahí no los encontramos, pero esta la sacamos de partidas de defunción, que aquí las podemos ver. ¿Sí? Podemos ver partidas que dicen, ¿sí?, fue enterrado en las monjas de abajo, o en las monjas el monasterio de monjas de esta ciudad, etc. Con esto terminamos la sección de las biografías del licenciado Polo y de su hermano. Vamos a hablar un poco sobre la organización y cómo tratamos la organización de tantas generaciones de esta gente del siglo XVI.
El modelo que tomamos es, bueno, obviamente como el de muchas genealogías, un modelo de grupos familiares. Estos grupos familiares están formados en principio por un descendiente, ¿sí?, el cónyuge y después los hijos. Eso es una unidad, ¿sí?, de un grupo familiar. Cada grupo familiar, acá vemos uno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un grupo familiar de un Polo Ondegardo y Rivera, que tiene el número 2 entre paréntesis, quiere decir que es nieto del licenciado Polo. Acá lo tenemos en mayúscula el nombre, hablamos un poquito de él, está el cónyuge, están los hijos. Y si los hijos, a su vez, tienen descendencia, ellos tienen cada uno su propio grupo familiar. Los grupos familiares están numerados. Por ejemplo, acá el de Polo Ondegardo y Rivera lleva el número 21 y tiene el nombre con el apellido de él y de su mujer, que se llama Ondegardo y Mendoza, que es el apellido de los hijos, porque él era Ondegardo, la mujer era Mendoza, los hijos son Ondegardo y Mendoza. Y a su vez, cuando vemos que acá tenemos un Polo, hijo de este Polo, que es un bisnieto, ¿sí?, del licenciado Polo, tiene su propia sección llamada la 211, que es la que viene después de la 21. ¿Sí? Entonces, es un sistema, digamos, secuencial. ¿Sí? Todo está además complementado con un índice de grupos familiares, que aquí lo vemos como ejemplo. En este índice, que es una forma tabular, está organizado por generaciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos generación 1 de los hijos, 2 de los nietos, 3 de los bisnietos, hasta llegar a la 9. Por supuesto que en los grupos familiares de la generación 9 vamos a ver a los hijos, que son la generación 10, por eso podemos decir que son 10 generaciones de descendientes. Acá vemos la 21, la que acabamos de ver en el ejemplo, ¿sí?, en este mapa. Entonces, con este mapa, si uno se guía, con este mapa enseguida puede encontrar, después en el libro, cómo llegar hasta el personaje o la familia, el grupo familiar que uno necesita. Este índice se ve a página completa de esta forma. ¿Sí? Hay varias páginas de índice, hay como 500 grupos familiares que tratamos, y como ven hay un índice de colores. ¿Sí? Amarillo es Chile, como ven hay muchos chilenos en esta página, en este índice. Colorado es Perú, está también naranja, que no se ve muy naranja acá, que es España, y también está el celeste, que representa Río de la Plata, ¿sí?, o Argentina. Así que bueno, son varias páginas, dijimos, y hay una versión en blanco y negro del libro que no importa que no tenga los colores, porque acá dice CH por Chile, AR por Río de la Plata, por Argentina, BO por Bolivia o Alto Perú, que esos son los blancos, ¿sí?, etc. Bueno, esa es la organización del libro. Pasemos ahora a una sección de estadísticas. ¿Sí? Yo soy ingeniero y teniendo tantos datos, me dio mucha tentación de hacer alguna estadística, ¿no? ¿Qué podemos aprender sobre tantos miles de descendientes? O primero, ¿cuántos son? Esa es la primera estadística, ¿no? Ahí les di una pauta. Entonces, en las estadísticas. Las estadísticas, una rama de las matemáticas que lo que hace es responder preguntas. Para utilizar bien las estadísticas, primero tenemos que formular preguntas que podamos responder. Entonces, ¿qué preguntas intentamos responder? Primera pregunta, ya que hicimos tantas generaciones, es ¿cuántos descendientes hay en cada generación? Yo recuerdo, por ejemplo, Ondegardo Polo tuvo 6 hijos. ¿Pero cuántos nietos hubo? ¿Cuántos bisnietos? ¿Cuántos tataranietos? Por supuesto, de los que pudimos encontrar, ¿sí? Habrán otros que no pudimos encontrar y habrán sido más, pero de los que pudimos encontrar, ¿cuántos eran? ¿Sí? Así que es cuántos descendientes en cada generación. También hay personajes nombrados que no son descendientes. Claro, los cónyuges en general no son descendientes. También están mencionados con bautismo, defunciones, etc. Y están los padres, ¿sí?, de esos cónyuges. Entonces ahora vamos a ver que también hay miles de personas que no son descendientes que están mencionados. Otra pregunta es, ¿dónde vivieron? ¿Sí? ¿En qué países vivieron los descendientes? ¿Vivieron todos en Alto Perú? No, en algún momento se mudaron, se radicaron en otras zonas del mundo. Otra pregunta es, esta es muy difícil, ¿podemos hacer una estimación de cuántos descendientes hay vivos en la actualidad del licenciado Polo? ¿Cuántos serían? Muy difícil de responder, pero acá intentamos con algunas hipótesis responder esa pregunta. Otra pregunta también es, ¿cuánto dura cada generación? La definición de la duración de una generación es, por ejemplo, de la de los hijos, es del nacimiento del primer hijo hasta el fallecimiento del último. Esa es la duración de la generación. ¿Qué pasa con los tataranietos? ¿Qué pasa con la generación número 9 y la número 10?
¿Cuánto dura? Por ahí duró más de un siglo, ¿no? Bueno, y también las uniones. Acá registramos cientos de uniones, muchas por iglesias también, muchas naturales. ¿Qué proporción hubo de uniones naturales? ¿Es igual en cada región o es distinta? Vamos a ver que es bastante distinta. Hay regiones que tienen más uniones naturales que en otras. Y finalmente, ¿qué apellidos usaron estos descendientes? Hay apellidos que son más comunes que otros. En principio, obviamente, usaron Ondegardo y Zárate, pero a medida que se iban casando las descendientes mujeres con hombres que iban aportando su apellido, empezaron a tomar otros apellidos y que resultaron ser mucho más numerosos. Así que bueno, ¿cómo se hace esto de las estadísticas? ¿Qué pasos seguimos? Primero, tabulamos la información. ¿Sí? Tenemos una cantidad de grupos familiares, como dijimos, esa es nuestra unidad. Esa tabulación se ve algo así, en que en cada renglón representa un grupo familiar, ahí representamos el número de generación, el número de la sección, el apellido usado por descendencia, por descendientes, el año en que se casaron, tuvieron el primer hijo, y qué descendencia tuvieron, cuántos varones, cuántas mujeres, y de esos, qué uniones tuvieron y cuántas fueron naturales. Una vez que tabulamos eso, se alimenta esta información en lo que se llama una tabla dinámica, ¿sí? en la aplicación Excel, en inglés se llama Pivot Table, que se ve algo así como se ve la tabla dinámica, y acá vemos, por ejemplo, no sé, los descendientes de Diego de Zárate, vemos 8 generaciones y qué países vivieron y cuántos descendientes. Eso lo vamos a ver ahora en más detalle, pero así se ve en crudo, y luego eso se pasa en limpio a una tabla permanente. Empecemos entonces a contestar esas preguntas que nos formulamos. ¿Cuántos descendientes encontramos en este trabajo? Y la respuesta es 2.173 descendientes que encontramos. ¿Sí? De esos 2.173, 1967 descendientes del licenciado Polo y 506 descendientes de Diego de Zárate. Comparación, si quieren, un poco injusta, porque de Polo estudiamos 10 generaciones y de Diego de Zárate solamente 8. De hecho, si cortáramos en la 8, Diego de Zárate es el que gana, tiene más descendientes hasta la generación 8 que el licenciado Polo. Pero bueno, así lo hicimos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, vamos a poner en una lupa la descendencia del licenciado Polo. Acuérdense de este número, 1667 descendientes del licenciado Polo, generación por generación. La vamos a ver ahora en esta siguiente tabla. ¿En qué regiones vivieron? Entonces acá vemos nuevamente en 1667, ahora dividido por país. Y lo primero que observamos es que la mayoría de los descendientes son chilenos. Increíble, se multiplicaron muchísimo y no estaban obviamente en Chile desde el principio. Acá vemos por país, por generación, los 6 hijos de Ondegardo nacieron en el Alto Perú, en La Plata. Los 8 nietos nacieron también en el Alto Perú. Ahora ya hubieron bisnietos nacidos en Lima, tataranietos también, y ya hijos de tataranietos nacieron en Chile. Es decir, que hubo un tataranieto del licenciado Polo que se radicó en La Serena y allí empezó a tener hijos. Acá están los primeros 4 chilenos descendientes del licenciado Polo. Y también hubieron hijos de tataranietos, hubieron tataranietos de hecho que se radicaron en España, ¿sí? Que luego tuvieron bastante sucesión, aunque muy poca comparado con la chilena. La chilena van a ver un crecimiento increíble. Una cosa que pienso que hay que ver esta tabla es que cómo puede ser que de no sé, supongamos 12 tataranietos del licenciado Polo en el Alto Perú, tengamos solamente 19 personas en la generación número 10. Tiene que ser muchísimo más, ¿sí? Yo creo que acá la dificultad es que muchos no quedaron registrados, fueron difíciles de encontrar. Yo realmente pasé bastante tiempo buscándolos, pero bueno, son los que encontré. Entonces tengamos en cuenta que probablemente hayan habido muchos más, quizás hijos naturales, no registrados, o lo que sea. Ahora hablemos sobre esa pregunta tan difícil: es ¿cuántos descendientes habrán viviendo hoy del licenciado Polo? Por acá vemos, en la generación 10 hay 917, esos están todos muertos, ¿sí? Y si vemos en la generación 12, algunos están vivos, pero no todos. Entonces es una pregunta un poco compleja, porque en cualquier momento hay una cantidad de descendientes de una generación, pero no todos. Y hay una mezcla, ¿sí? En otro lado hay gente que convive de varias generaciones y ninguna de esas generaciones está completa. Algunos que no nacieron, otros que ya murieron, ¿sí? Entonces, empecemos con esto que acabamos de ver, ¿sí? Con un ancla, acabamos de ver los
2.667 descendientes del pueblo ondegado, generación por generación. ¿Cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es extrapolar esto. Es decir, si hicimos el trabajo nombre por nombre hasta la generación 10, ¿podemos estimar cuántos vienen en la generación 11? Sí, podemos hacer como hipótesis que, como vemos que acá las generaciones crecen por un poco más del doble en cada generación, aplicamos lo mismo y decimos en la generación 11 por ahí hubieron como, digamos, 2.000 descendientes, ¿sí? Y luego pasan como a 5.000 en la siguiente, es un crecimiento exponencial. Entonces, hagamos eso, es una hipótesis, ¿sí? Puede estar errada, pero es una hipótesis bastante razonable, ¿sí? Entonces, aquí vemos, en esta tabla, empezamos con esta misma fila que acabamos de ver, ¿sí? No, perdón, acá empezamos con la 10, los 917 que vienen acá, y ya decimos, bueno, si sigue creciendo así, van a haber 2.300 en la generación 11, 5.700 en la 12, y así sucesivamente hasta llegar a más de 1 millón de descendientes en la generación 19. La flauta, bueno, pero en la generación 19, esos no nacieron todavía, es una generación futura, mientras que en la generación 10, todos murieron, están todos bajo tierra. Entonces lo que tenemos que hacer también es una hipótesis de cada generación, ¿cuántos están vivos hoy? Mira, grosso modo, por acá decimos, de la generación 10, 0, todo bajo tierra. De la 11, y supongamos un 12% que todavía no murieron, gente mayor, ¿sí? 47% vivos en la 12, y así sucesivamente hasta llegar a la 19, donde ninguno nació todavía. Y en la 18, supongamos que un 4% ya nació, acá tenemos 9 chicos, y un 8% de la 12, ¿sí? Chicos, así sucesivamente. Entonces ahí tenemos un pantallazo de cómo podría ser la composición por generación de los descendientes del pueblo vivos en la actualidad. Si multiplicamos la cantidad de personas totales de la generación por esos porcentajes, tendremos un número hipotético de cada generación vivos hoy. Desde 264 personas mayores de esta generación 11 hasta los casi 30.000 bebés, ¿sí? De la generación 18, si los sumamos a todos, llegamos a un número de 150.000. ¿Sí? Es un número muy grosso modo, por supuesto, además 150.000, es un número que llegamos partiendo de los descendientes que nosotros encontramos. Seguro que hay muchos que no encontramos, por lo cual el número debe ser mayor. Pero supongamos si no es 150.000, podrá ser 300.000, 500.000, estamos hablando de cientos de miles, no de millones, no de decenas de miles seguro. ¿Sí? Así que con esto es lo más que nos podemos acercar a la respuesta a esa pregunta tan difícil. La siguiente pregunta que vamos a tratar de contestar es sobre la duración de las generaciones. Dijimos entonces que cada generación dura desde el nacimiento del primer representante de la generación hasta el fallecimiento del último. Entonces, acá vemos que, por ejemplo, en la generación 1 de los hijos, esta comienza el nacimiento del primer hijo, Jerónimo, en el año 1565 y termina con el fallecimiento de la última hija, María, en el año 1625. ¿Sí? Así sucesivamente, con los nietos, bisnietos, etc. Y lo podemos graficar eso, ¿sí? De esta manera. Acá vemos, por ejemplo, esta es la vida de Polo, ¿sí? Del 1520 aproximadamente hasta 1575 que murió. Eso es la vida de una persona. Aquí tenemos a los hijos, ¿sí? Desde, dijimos 1565 hasta 1620 y pico. Acá tenemos la generación de los nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, hasta llegar a la generación número 10. La generación número 10 comienza en el año 1801 con el nacimiento de María del Carmen Maldonado en Lima y termina en el año 2001 con el fallecimiento de Mercedes Cisternas, nacida en Chile y fallecida en Littlefield, Texas, Estados Unidos. Una cosa interesante es que Mercedes Cisternas, me contacté con los nietos, llegué a encontrar a los nietos que viven en Texas y en Arkansas, no hablan castellano, y me pasaron una foto de su abuelo. Así que, de alguna manera, Mercedes Cisternas es la última persona del trabajo, es la última en morir de la generación 10, que es la última generación estudiada. Lo mismo se puede hacer, obviamente, con la sentencia de Diego de Zárate, que en este caso son 8 generaciones. ¿Sí? Entonces tenemos el Diego de Zárate y en la generación 8 comienza en el año 1751 con el nacimiento de Pilar Espileta en La Plata
y termina en el año 1925 con el fallecimiento de Amalia de la Fuente en la ciudad de Arequipa. Hay mucha descendencia en el Perú de Diego de Zárate. De Diego de Zárate podemos ver la descendencia por país, ¿sí? En esta tabla sabemos que no hay descendientes en Chile que hayamos encontrado, y la descendencia de estos 506 que hemos dicho en estas 8 generaciones están bastante repartidos entre el Perú, además, y Alto Perú y Bolivia, ¿sí? Con algunos muy pocos en Argentina y en España, de los cuales también hablaremos. También hablaremos de las uniones naturales, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que de la descendencia de Polo registramos 882 uniones, y de esas uniones hay solamente 10 naturales que hemos encontrado, ¿sí? Quizás haya más, pero 10 sabemos con seguridad que fueron naturales. Una cosa interesante es que esas 10, 6 fueron en el Alto Perú. 6 de 10, ¿sí? Mientras que en Chile hubieron muchísimos descendientes, pero la mayoría de las uniones eran digamos, legítimas por iglesia. Mientras que en el caso de Zárate, que no estuvieron en Chile, hay más uniones naturales. De los 211 uniones, encontramos 37 naturales, o sea, el 18%, pero de esas 37, 23 en el Alto Perú y 13 en el Perú. O sea, impresionante. Si vemos acá entonces que en el caso de Polo, un 16% de las uniones altoperuanas son naturales, y en el caso de Diego de Zárate, un 28%, ¿sí? Son naturales. La conclusión que sacamos es que en el Alto Perú hubieron seguro mayor proporción de uniones naturales. ¿Por qué habrá sido eso? Mi hipótesis es porque el Alto Perú es la región más pobre de las estudiadas, y en general en las regiones más pobres suelen haber más uniones naturales. Veamos ahora el último punto de las estadísticas, que son los apellidos de los descendientes. ¿Qué apellidos llevaron estos descendientes del licenciado Polo, por ejemplo? Dijimos, los hijos llevaron el apellido Ondegardo o Zárate, ¿sí? Pero se fueron casando, tuvieron otros apellidos. Recordemos que la mayoría de los descendientes vivieron en Chile, entonces la mayoría de estos apellidos deben ser chilenos, y así es. Acá lo representamos gráficamente, no todos los apellidos, que hay ciertos apellidos en el trabajo, sino los 20 primeros. De los 20 primeros, los primeros son todos chilenos, ¿sí? Acá tenemos Solar, ¿sí? Guzmán, Marín, Varas, Varela, Cisternas, Vicuña, antes de llegar al primer apellido altoperuano, Ondegardo, ¿sí? Y después tenemos una mezcla de apellidos peruanos, altoperuanos, y siguen también los chilenos. En el caso de Diego de Zárate, obviamente, hay muchos apellidos peruanos, altoperuanos. El más común es Loaiza, también está de la Fuente, está Michel, también apellido altoperuano, nada más está Mariano, también descendiente de otros grandes encomenderos del Alto Perú. Así que bueno. Otra cosa que recabamos con tanta información son las causas de fallecimiento. En general, las partidas de difusión de los siglos XVI a mediados por lo menos del XIX, no se habla mucho sobre las causas de fallecimiento. Algunas dicen algo, otras no dicen nada, pero a partir de fines del siglo XIX, y particularmente en Chile, pero también un poco en Perú, empezaron a escribir obligatoriamente la causa de fallecimiento. Entonces, bueno, interesante. Yo no hice una estadística bien hecha sobre esto, pero sí podemos observar que mucha gente murió. La mayoría de las personas, las causas eran por afecciones al corazón, por afecciones pulmonares, particularmente bronconeumonías y tuberculosis, y también afecciones al cerebro. Yo acá no le voy a mostrar nada de esto, le voy a mostrar algunas que me parecieron curiosas, ¿sí? Sí, bueno, esto me parece que hay que mostrarlo, me parece interesante, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos gente que muere por alcoholismo, ¿sí? Intoxicados por alcohol, otros mueren por asesinados, estrangulados, lesionados en un accidente, golpeados por salteadores, ¿sí? Y otros que fallecieron en la casa de Orantes de Santiago, por eso se volvieron locos, los encerraron en la casa de Orantes y allí murieron. Todos estos también, bueno, acá está el año del fallecimiento de las personas, como ven, todos de fines del siglo XIX, algunos principios del XX, y con el número de sección, porque lo hace muy fácil de encontrar en el libro, y con los documentos, algunas imágenes de los documentos que usamos para confeccionar la tabla. Acá tenemos, por ejemplo, de intoxicación alcohólica, está acá. Después acá hay uno que dice parálisis de las cuerdas vocales. No sé cómo alguien se puede morir por parálisis de las cuerdas vocales, en lo sumo no hablaría, pero parece que el médico anotó que se murieron de eso. Bueno, suficiente de estas estadísticas. Pasemos ahora a la parte quizás genealógica más
específica. Vamos a hablar entonces juntos, vamos a mostrar algunos árboles genealógicos y algunos personajes más o menos famosos que resultaron de esta descendencia, empezando por la del licenciado Polo. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre la familia de Polo y de Diego. Polo y Diego eran hijos del escribano Diego López de León y de Jerónima de Zárate. Y como se usaba en esa época, los hijos, algunos adoptaron el nombre de la madre, otros el apellido de la madre, otros el apellido de los abuelos. ¿Sí? De hecho, Polo no usó ni el apellido del padre, que era el que usaba López de León, ni el de la madre, sino el de su abuelo paterno. En realidad siguió el apellido de la baronía. ¿Sí? Y este matrimonio entonces de mayor... Bueno, acá vemos también que está el retrato del padre de Polo, también del archivo de la Catedral de Valladolid. Tuvieron 7 hijos. Polo era el mayor, Diego era el segundo. Hubieron 2 hermanos más, los 2 curas, y por casualidad las 3 mujeres eran las últimas, las más jóvenes. Acá vemos algunos retratos. Tenemos el retrato de Polo que ya vimos, la firma de Diego ya la vimos, hasta el retrato de Alonso Ondegardo, que fue canónigo de Osma, si mal no recuerdo, y la firma de Lope Díaz de Zárate, que fue canónigo también, Alonso fue canónigo de Toledo y Lope Díaz de Zárate fue canónigo de Osma. También está la firma de doña María de Ondegardo. Las mujeres se casaron, Ana con Bartolomé de Santollo. Bartolomé de Santollo era el guardajoyas de la Casa Real, persona de suma confianza de la familia real, guardaba las joyas. Y mientras que María se casó con Andrés Venero de Leiva, que fue el primer presidente de la audiencia de la Nueva Granada, hoy en Bogotá. No tenemos noticias de Diego de Aragán, que fue el marido de Jerónima. Pero veamos ahora el origen, ¿sí?, de estos Ondegardo. Vamos para arriba. Entonces, Ondegardo es un apellido italiano, ¿sí?, más particularmente lombardo. Bueno, acá dijimos que vamos a concentrarnos, ¿no?, en el trabajo, en la genealogía solamente de Polo y de Diego, no el resto, pero vamos a ver qué pasa con los Ondegardo para arriba. ¿Sí? El abuelo paterno de Polo se llamaba también Polo, igual que él, era nacido en Milán, era mercader y se radicó en Valladolid. ¿Sí? El padre de Polo, el abuelo del licenciado, se llamaba Agustín, y Agustín era hijo de Beltrán, familia de longobarda de Milán. En Milán, este apellido se escribía Undegardi o Antegardi, y hasta hoy existe una vía Antegardi en Milán que conmemora esta familia. Por otro lado, por vía materna, Diego era hijo de Mari López de León, que venía de una antigua familia de Valladolid. Ella era hija de Diego López de León, hijo también de otro de igual nombre, todos de Valladolid. Ahora, por madre, la madre de Polo y de Diego, que era Jerónima de Zárate, ¿cuál era su ascendencia? Ella era hija de Lope Díaz de Zárate. ¿Sí? Lope Díaz de Zárate, dijimos que era receptor de la Inquisición en Granada y fue el que ayudó, recordemos, al licenciado Polo a cortar sus estudios. ¿Sí? Y la mujer de Lope Díaz de Zárate era Isabel de Polanco. Isabel de Polanco, a su vez, era hija de Hernando de Polanco, que era mayordomo de la ciudad de Burgos, y de su primera mujer, Mencía Marañón. A su vez, Hernando de Polanco era hijo de Pedro López de Polanco y de María Sáenz de Sabela. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las mujeres de Bernardo de Polanco. Él tuvo 2 mujeres, ¿sí? Se casó con Mencía Marañón, en primera nupcia, y en segunda nupcia con doña Catalina de Matanza. Y esto tiene bastante importancia en la familia del Polo, porque sobre Catalina de Matanza recaía sospecha de judería. ¿Sí? Dicen que es posible familia marrana. Y cuando el hermano de Polo y de Diego, Lope Díaz de Zárate, intentó ingresar en el Santo Oficio en el año 1563, lo rechazaron por esa sospecha, porque no estaban seguros si su abuela, Isabel de Polanco, era hija del primero o segundo matrimonio, y si fuera el segundo, requerían sospechas de marranía, como decía en esa época.
Pasamos ahora a hablar sobre la descendencia de Polo. Primero, grandes rasgos, en una pincelada muy grosso modo, de qué descendencia tuvo. En estos árboles genealógicos que voy a mostrar, no voy a mostrar a todos los hijos, es imposible hacer eso, sino que voy a mostrar ciertas ramas seleccionadas. Recuerden que Polo tuvo 6 hijos, acá mostramos solamente 3, ¿sí? Por eso los 3 que sepamos no tuvieron descendencia. Y de estos 3, veamos, tenemos a Jerónimo, el hijo mayor, que tuvo una hija y una nieta, pero acá aparentemente se corta la descendencia, se extingue. Después lo tenemos a Polo, con enorme descendencia, se divide en 2 ramas, la de Polo nieto y Ana de Toro. ¿Sí? Polo nieto a su vez tuvo un Polo bisnieto y Margarita casada con Esquivel. De Polo bisnieto salen el resto de los ondegados hasta que el apellido se extingue a mediados del siglo XIX, mientras que de los Esquivel tuvieron un hijo que se radicó en La Serena, con enorme sucesión en La Serena, en Santiago de Chile y en otras regiones de Chile. Mientras que Ana de Toro, que tuvo 2 matrimonios, era riquísima, recibió muchísimo dinero por sus matrimonios, tuvo una hija Juana, casada con Sotomayor, con Baltasar Pardo de Figueroa, y con mucha descendencia, empezando por Pardo de Figueroa, en España y en el Perú. En España, juntándose con familias muy prominentes de la alta nobleza española, y en el Perú también familias muy prominentes, entre las cuales podemos nombrar en España están los Pardo de Figueroa, incluyendo los marqueses de Figueroa, la familia Bernardo de Quirós, los marqueses de Campo Sagrado, marqueses de Monreal, y en Perú, la familia Zavala, los marqueses de Vallombroso, también en España, y también en Chile, viniendo de la rama peruana, están las familias Recabarren, Encalada, Guzmán, entre otras, con los Márquez de la Plata, con los condes de San Miguel de Carmen, etc. Eso, dijimos, era en resumen la descendencia del hijo Polo. Pero también está la hija María de Peñalosa, casada con Pedro de Córdoba Mesía, padres de Ana de Córdoba Mesía, casada con Guzmán, padres de Brianda de Loza y Zúñiga, casada con de la Cueva, con descendencia peruana, ¿sí? Con muchos apellidos, pero entre los cuales distinguimos apellidos de la Cueva, Ceballos y Boza, entre los cuales se cuentan los marqueses de Casabosa. De cada una de estas regiones que vimos, vamos a hablar un poco más en detalle, comenzando por esta baronía Ondegado. Vamos a hablar de la baronía Ondegado que podemos decir, empezando por los de Milán. Dijimos que estos empiezan en Milán con Beltrán de Ondegado. Tenemos 3 generaciones que conocemos, por lo menos en Milán, llegando a las 2 de Valladolid, el padre de Polo y Polo. ¿Sí? Luego empiezan, sabemos el número de generación, el número 1 son los hijos, ¿sí? Tenemos el hijo Polo, el nieto Polo, el bisnieto Polo, y acá un tataranieto llamado Francisco Ondegado, y el hijo de Francisco llamado Ignacio. Ignacio, que ya vivió en el siglo XVIII, tuvo 4 hijos varones con descendencia, ¿sí? Que acá distinguimos a Ignacio, Eugenio, Agustín y Manuel José, ¿sí? Que a su vez ellos tuvieron una generación más, hasta donde podemos encontrar que la generación número 7, que vivieron a mediados y fines del siglo XVIII y murieron algunos en la primera mitad del siglo XIX. La última en morir, aquí, Simón Ondegado, vivió en La Plata, murió en el año 1839, fue casada, tuvo descendencia, pero por supuesto sin el apellido Ondegado, ¿sí? Es la última persona que lleva el apellido que encontramos que falleció. Este apellido se extinguió completamente, desapareció y no existe en Sudamérica. Hablemos ahora de las ramas chilenas, ¿sí? Y acá vimos más de la mitad de los descendientes que encontramos son chilenos. Hay mucho para hablar de acá. Por supuesto, distinguimos algunas ramas, ¿sí? Vemos entonces el licenciado Polo, dijimos, tuvo un tataranieto, ¿sí? Llamado José de Esquivel, que se estableció en La Serena, casado con María Josefa Pizarro. Acá vemos un hijo, Felipe de Esquivel, y una nieta, Francisca de Esquivel, casada con Marín, ¿sí? Y acá distinguimos 2 ramas importantes. Una, la de Josefa Marín, casada con Del Solar, con enorme descendencia en la familia Solar, y por otro lado, Gaspar Marín, ¿sí? Que tuvo destacadísima actuación en la independencia de Chile, también con descendencia interesante. Y acá vamos a destacar, primero,
a Gaspar Marín, ¿sí? Que fue secretario de la primera Junta de Chile Independiente. ¿Sí? Por otro lado, y él está, como vemos acá, en la generación número 7, ¿sí? O sea, el 7 que debería ser bisnieto del tataranieto que se radicó en La Serena. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a Santa Teresa de los Andes, ¿sí? Que nació, el nombre de nacimiento era Juana Fernández Solar, ¿sí? En la generación número 11 de descendientes de Polo, vivió solamente 20 años, canonizada por el Papa Juan Pablo II. También distinguimos acá a Cecilia Morel, la mujer del presidente Piñera, también descendiente de Polo en la generación número 13. Otro descendiente, que algunos recordarán, es Orlando Letelier, ministro de Estado del presidente Allende, exiliado a Estados Unidos luego del golpe militar de Pinochet, asesinado por los servicios de inteligencia chilenos en la capital de Estados Unidos en el año 1976. Tuvo un hijo también político, ¿sí? En Chile. También, entonces, descendiente por la rama solar, del solar. Sí, tuvieron el coraje de ponerle una bomba en Washington, D.C. Bueno, y acá, interesantísimo, descendiente, acá tenemos un tataranieto del secretario de la primera Junta de Chile, nada más y nada menos que Juan Luis Espejo, ¿sí? Una leyenda de los genealogistas chilenos, ¿sí? De la generación número 11, y que murió en el año 1963. Y acá habrá habido gente que lo conoció a Juan Luis Espejo. También me gustaría que levanten la mano. ¿Quiénes conocieron a Juan Luis Espejo? Levanten la mano, ¿cierto? ¿Lo conociste? ¿No lo conociste? Ah, vos viviste en la misma época, pero sí. Sí. Nadie lo conoció entonces a Juan Luis Espejo. Pero tú, Dina ya no lo conocido. Sí. Juan Luis Espejo, claro, nos dejó el nobiliario de la